Hola, buenas noches, ¿cómo están? Dios los bendiga. Que la paz de Cristo sea sobre todos ustedes. Bueno, el día de hoy vamos a tener un debate, ¿sí? Entre Joel Moody, evangélico, protestante, y Eddie, que representa el catolicismo, ¿no? Sobre la virginidad perpetua de María. Y bien, antes de comenzar con este importante debate, vamos a dejar que tanto Joel Moody como Eddie se presenten, ¿sí? Y cada uno pueda decir de dónde es, cómo se siente y cuáles de repente son sus plataformas de TikTok o sus redes sociales. Y luego damos paso con el tiempo de este debate, que es de la perpetua virginidad de María, ¿sí? Por mi parte, soy Cristian Izquierdo, que solo voy a moderar este debate. Dios los bendiga. Adelante, Joel. Ok, me voy a presentar primero. Bueno, ¿qué tal mis estimados amigos, hermanos? Que Dios me los bendiga en gran manera. Sean todos bienvenidos a este gran debate sobre la virginidad perpetua de María. Estimados amigos, pues estoy muy contento, muy emocionado, muy feliz de estar compartiendo nuevamente en esta oportunidad con mi estimado Eddie, ¿verdad? Más conocido como Churrumais en el TikTok. Y bueno, pues mis amados, espero que sea de su agrado este gran debate sobre este tema que ha causado pues mucha controversia también en toda la historia de la iglesia, en la cristiandad, y también, por supuesto, vamos a estar viendo algunos argumentos al respecto. Y por supuesto, siempre, como siempre lo digo, dándole duro a los argumentos, con lo cual no debe confundirse con ataques personales, ¿no? Entonces, una cosa es ser duro con el argumento, otra cosa ya es ir a la persona, lo cual no debe confundirse. Así que mi nombre es Joel Moody, mis estimados amigos, saludándolos en vivo y en directo desde la ciudad de Lima, la República del Perú, y muy contento, feliz, contento, gozoso de estar aquí compartiendo con ustedes. Adelante. Ok, muchas gracias, Joel Moody. De esa misma manera, vamos a presentar a Eddie para que él se presente, diga sus redes sociales, cómo se siente. Adelante, Eddie. Te escuchamos todos. ¿Qué tal? Muy buenas noches, amigos, hermanos, católicos. Mi nombre es Eddie, tengo 37 años de edad, soy cristiano católico apostólico de rito romano. Pues muy feliz de estar en este debate, en gran debate. Soy mexicano, bueno, tengo doble nacionalidad, ¿verdad? Pero pues me presento siempre como mexicano. Vivo justamente en Guadalajara. Espero pues que podamos llevar a un buen fin este debate siempre y cuando pues se ataquen los argumentos, no la persona, porque fue uno de los acuerdos que se llegaron, ¿no? De antemano, pues que sean bienvenidos todos y pues iba a ponernos en nombre de Dios, ¿no? Que sea en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Me presento, Miguel Guzmán, conocido en TikTok como Miguelito Guzmán. Aquí estoy solamente haciéndole compañía a Churrumais. Quedamos de acuerdo con Moody, Joel Moody y Cristiano Izquierdo, de que estaría yo presente solamente para que al moderar todo estuviera en regla. Estamos tratando de que sea algo imparcial y estoy aquí. Yo voy a estar en completo silencio, solamente aquí apoyándolos con mi presencia. Y nada, católico, mexicano, acapulqueño, un saludo a todos. Yo participo con Cefas en TikTok, por lo general en las noches, y les mandamos un saludo muy cordial a todos. Espero que este live sea no solamente de su agrado, pero sea para edificación de todos. Gracias por el favor de su atención. Muy bien, en pocas palabras, en este debate pues tenemos mi moderación por mi parte y la moderación de Miguelito, que es católico, cuando sea preciso, sin ningún problema. Bueno, perfecto. Entonces, presentado Joel Moody y presentado Eddie, ambos pues van a debatir la virginidad perpetua de María. Un saludo a todos los que están llegando y los que lo van a ver por diferido. Tenemos en un primer lugar 20 minutos de exposición, ¿correcto?
20 minutos de exposición o de argumentación, que obviamente en este caso tengo entendido que va a empezar Eddie. ¿Es correcto, Eddie? Así es. Correcto, adelante. Entonces, puedes iniciar con tus 20 minutos de exposición en el momento que tú me lo digas para poder ponerte el cronómetro. Y ni bien empieces a hablar, yo te pongo el cronómetro cuando tú inicies con tus 20 minutos. Sí, Estoy listo. adelante. Bien, como podemos ver, el tema es la virginidad perpetua. Esto viene tanto por lo que es bíblico, por tradición y por magisterio también, ya que nosotros no somos solo Biblia. Voy a dar inicio con el protoevangelio de Santiago, donde José es el guardián de María. Esto lo encontramos en el capítulo 9, verso 2 del protoevangelio, donde José se negaba, por ser viejo, se negaba a querer ser el guardián o el esposo, el esposado de la Virgen. En el capítulo 9, verso 2 dice, ¿cómo puedo ser yo el esposo de ella si soy viejo y tengo hijos? Bueno, nos vamos más adelante en ese mismo protoevangelio. Salomé duda de la virginidad y surge un milagro en el verso 21, surge un milagro en el cual ella se percata que María sigue siendo virgen a pesar de haber tenido al niño. ¿Sale? Entonces son las dos pautas que dan inicio. Vamos a seguir recorriendo San Ignacio de Antioquía en el año 107. En el año 107 afirma en la carta a los Efesios 19:1, afirma justamente de la virginidad de María. ¿Sale? Vamos a citar lo que dice San Ignacio. San Ignacio cita lo siguiente. Dice, quedó oculta al príncipe de este mundo la virginidad de María y su parto, como también la muerte del Señor, 3 misterios clamorosos que fueron cumplidos en el silencio de Dios. ¿Vale? El protoevangelio de Santiago en el capítulo 20 narra cómo la comadrona fue testigo de cómo María no perdió su virginidad incluso al momento de dar a luz. ¿Vale? Si nos vamos más con los padres de la iglesia, podemos irnos a Orígenes en el comentario de Mateo, en el 10:17, perdón, dice, María conservó su virginidad hasta el fin, para que el cuerpo que estaba destinado a servir a la palabra no conociera relación sexual con un hombre, desde el momento que sobre ella había bajado el Espíritu Santo y la fuerza del Altísimo como sombra. Esto lo confirma Orígenes. Otros padres de la iglesia que hablan también de la virginidad de María, podemos encontrar a San Atanasio, Basilio, Gregorio de Niza, Gregorio Nacianceno, Zenón, Cirilo de Jerusalén, San Epifanio, San Ambrosio, San Agustín, San Jerónimo. ¿Sale? En el sínodo de Milán, presidido por San Ambrosio, y en el sínodo de Roma, en estos sínodos se proclamó la doctrina de la fe de la iglesia, de la virginidad en el parto. ¿Vale? La virginidad en el parto de María. Esto fue en el sínodo de Milán y el sínodo de Roma. Si seguimos más adelante, en la condenación de Joviano, este se sucede en el sínodo de Roma. Por eso se proclamó como doctrina de fe la virginidad de María. Aparte de eso, la carta dogmática de León I en Alfa Flaviano también confirma lo que es la virginidad de María, Dessenger 294. En el canon del Segundo Concilio de Constantinopla, año 553, también el Dessenger 427 y en los cánones 2 y 4 del Sínodo Lateranense, por el Papa Martín I. ¿Vale? Clemente de Alejandría acepta la virginidad de María y atribuye a los hermanos de Jesús como hijos de José, cuando está haciendo la homilía de la cita de Judas 1. Pero no me quedo ahí, porque justamente nos da la razón en cuestión, coincide con lo que dice el protoevangelio de Santiago. ¿Sale? Y esto no me queda más que decirles también que nos podemos ir a la confesión calvinista. Juan Calvino proclama que María es virgen, ¿vale?
Vamos a ver qué dice Calvino. Calvino en las... ¿Dónde tengo esto? Ay, aquí está. Calvino cita lo siguiente. Vamos a ver qué es lo que dice Calvino sobre la virginidad de María. Sale que Calvino, recordemos que es un reformador. Entonces, Calvino dice en sus enseñanzas, ¿no? Dice, en la armonía sobre los evangelios Mateo, Marcos y Lucas, Calvino hace una afirmación con la palabra hermanos. Los hebreos incluyen a todos los primos y otras relaciones de parentesco de cualquier grado de afinidad. Entonces, Calvino viene y dice que los hermanos que atribuidos en lo que es en los evangelios no son más que primos hermanos de Jesús. Palabras de Calvino, un reformador. Cuando Calvino comenta Gálatas en 1:19, dice, no había otro de los apóstoles, excepto a Santiago, el hermano del Señor. Calvino se apresuró a comentar que se trata de Santiago, el hijo de Alfeo, y no es pues un hijo de José y María. O sea que afirma que Santiago, el que se le llama hermano de Jesús, es no más que el primo, porque es hijo de Alfeo, de otra María, ¿sale? Y en esta armonía de los evangelios de Calvino, siempre hace la afirmación que María no tuvo absolutamente ningún hijo. Pero si nos vamos al evangelio de Lucas, lo que nos dice Lucas en su evangelio, podemos encontrar unas fuentes muy hermosas. ¿Por qué? Porque si nos vamos a lo que dice el Evangelio de Lucas, ¿cómo es esto? Si no conozco y jamás conoceré varón, traducción de la Vulgata Latina, de lo que es la Vulgata Latina. No conozco ni jamás conoceré varón. Y esto coincide perfectamente que María había hecho votos de virginidad, porque ella fue criada en el templo según la tradición. Y por eso echaron a suertes. Cuando María comenzó con su periodo, echaron a suertes y se le entregaron a lo que es a José, porque la suerte cae en José. Ahora, seguimos avanzando en esto progresivamente y José, por ser un varón justo, por ser un varón muy entregado a la escritura, por cierto, muy conocedor de la Sagrada Escritura, José sabía que ella había sido y es la madre de Dios, la Teotocos. José, por saber que ella es la Teotocas, no iba absolutamente a tocar lo que estaba consagrado para Dios, consagrado para el Señor. Por eso José tiene votos de castidad a pesar de haberla recibido. Pero vamos a apelar a un libro muy hermoso, muy interesante, que se llama el Nuevo Manual de Costumbres Hebreas, Judías. En la página 66 habla justamente cómo era la boda. Las bodas judías eran arregladas, ¿sale? Pero había una costumbre muy hermosa, que antes de llegarse, de esposarse, tardaban 12 meses en lo que arreglaban la casa, en lo que la mujer se preparaba con las chivas, que le llamamos aquí en México, ¿no? A tejer las ropas de cama, etcétera. Entonces, la familia del esposo arreglaba con muebles lo que era la casa. En la celebración de la boda implicaba también el vestirse con las mejores galas, la novia adornada literalmente como una reina, ¿sale? Y hace una cita aquí el libro, Apocalipsis 21:2, ¿sale? Pero hay algo bien interesante que dice más adelante en esta página 66. Otro importante elemento de la boda era la procesión al final del día. El novio salía de su casa para buscar a su esposa en la casa de los padres de ella. En ese momento la novia llevaba un velo. En el punto de la ceremonia, el velo era quitado y puesto sobre el hombro del novio, haciéndose la declaración, el dominio será sobre tu hombro. Entonces salía la procesión hacia la casa de la novia. Es eso justamente lo que sucede cuando José conoce a María y no la conoció hasta que dio a luz al hijo. Ese velo nunca fue puesto en los hombros de José, nunca fue puesto en los ojos de José, en los hombros de José. ¿Por qué? Porque José no la conocía, ya que era un arreglo matrimonial, como lo podemos ver en el protoevangelio de Santiago, y en este protoevangelio dice justamente que
Él no la quería aceptar por ser una doncella, una virgencita, y decía yo como viejo, ¿cómo voy a estar con esta niña? ¿Sale? Entonces, si nos vamos a la tradición judía, ellos eran muy prósperos, en los cuales ellos tenían que tener muchos hijos para los que no habían hecho los votos de virginidad a pesar de estar casados. En todo caso, si María tuvo que ver con José, y tal como le estipula muchos evangélicos, cuando leen el evangelio, dice, y no la conoció allá en Mateo hasta que dio a luz el niño, entonces Jesús tuvo que haber tenido como mínimo un hermanito de 2 años. ¿Y qué pasó? Jesús tenía alrededor de 1 año y medio, 2, cuando estaban siendo perseguidos por Herodes. Herodes muere 1 año y medio después, ya tenían 3 años y medio, por consecuencia, tenían que haber tenido un hermanito de mínimo meses de nacido o 1 año. Casualmente, el Evangelio solo dice, toma al niño y a su madre, porque ya murió quien los perseguía, y regresen. No aparece ningún niño en ese relato. Cuando se pierde Jesús en el templo, casualmente se les pierde el más grande y no se les pierden los hermanitos pequeños. Qué casualidad. Y le empieza a buscar María, le empieza a buscar José, entre todos los parientes. Pero no existían hermanos tampoco ahí en ese relato. ¿Los habrán dejado con la chaperona? ¿Los dejaron allá con la chacha? No, es porque tampoco existía. Ahora, cuando nos vamos más adelante en los evangelios, dice, te buscan tu madre y tus primos hermanos. Porque bien es cierto, cada uno de los que estaban ahí presentes en todos estos no son hermanos de sangre de Jesús como tal. En todo caso, se vendrían siendo medios hermanos o primos hermanos. Porque José, según la tradición, Alfeo ya había muerto, José se hace cargo de los niños. Por eso José dice, soy viejo y tengo hijos. Porque como la tradición también judía estipulaba que si aquel moría, también los hijos quedaban a cargo de los tíos. Los tíos se hacían cargo. Y es como podemos ver a través de la historia, de los libros, y no hay ninguna reseña absolutamente por ningún lado, que María sea madre de algún otro niño. Porque si nos vamos a la Biblia es muy clara y concisa. Y voy a citar lo siguiente, porque cada vez que dice que es madre de alguien, cito San Mateo capítulo 20, verso 20. La madre de los hijos de Zebedeo junto con sus hijos se acercó a Jesús y se arrodilló delante de él. La madre de los hijos de Zebedeo. Entonces podemos ver cómo la Biblia sí es explícita cuando menciona que es madre de alguien o es padre de alguien. Pero en este caso, en lo que es Mateo y Marcos, no menciona por ningún lado que sean hijos de María. Al contrario, dice, no es este el hijo del carpintero, no es su madre María, no son sus hermanos, según la Reina Valera. Pero si nos vamos al Evangelio de Juan, dice lo siguiente. En Juan capítulo 6, verso 42, estas personas sí conocían a estos padres, y decía, Juan capítulo 6, verso 42, y decían, ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo es que ahora dice, yo he descendido del cielo? Estos que sí lo conocen y se preguntan, hey, ¿y este que no es el hijo de José? ¿Conocemos a su papá y a su mamá? Estos que de verdad lo conocen, ¿por qué no mencionan los hermanos de Jesús? Si realmente lo conocen. Esta pregunta que hacen aquí es una pregunta afirmativa. Al contrario, cuando es en Mateo, hacen una pregunta, pero no es afirmativa. ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su mamá María y sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? Están haciendo especulaciones. Aparte, si nos vamos al Antiguo Testamento, allá en el Génesis, Abraham, Abraham le llama hermano a Lot, y todos sabemos que Lot es sobrino de Abraham, ¿sale? Y nos vamos a ir al Génesis capítulo 13, en el verso 8. Entonces Abraham dijo a Lot, no hay ahora altercado entre nosotros dos,
entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. Entonces podemos ver, amados hermanos, que la palabra hermano no solo es para consanguinidad de primer grado, sino también en parentela, en parentela. Y la palabra conocer no significa directamente relaciones sexuales, porque hay algo bien interesante. La Biblia especifica cierta regla. Cuando dice Adán conoció a su mujer Eva, nos vamos a ir al Génesis capítulo 4, verso 1, ¿vale? Y dice lo siguiente: Adán conoció a Eva, su mujer, y ella concibió y dio a luz a Caín. Cada vez que menciona la palabra conocer, si nos vamos a la Septuaginta, aparece la palabra ginosco, sí, aparece la palabra ginosco, pero cada vez que aparece la palabra ginosco, menciona el fruto de haber conocido sexualmente a esa mujer. Pero no me quedo ahí porque lo cito, ¿vale? Porque más adelante, en el verso 25 dice, Adán conoció de nuevo a su mujer y ella dio a luz un hijo al que puso su nombre Set. Cuando menciona otra vez la palabra ginosco, cuando Adán conoce de nuevo a Eva, dice que da a luz un hijo. En el hebreo no existe la palabra relación sexual, por eso utiliza la palabra acostarse, utiliza la palabra conocer, porque no tienen muchas palabras que utilizamos nosotros en el español, que es bastante amplio. Entonces, son palabras polisémicas que depende del contexto, puede significar una cosa u otra. ¿Cuánto me queda, Cristian? Perdón. Te quedan 4 minutos. Perfecto, 4 minutos y 10 segundos. 4 minutos y 10 segundos. perfecto. Entonces, teniendo en cuenta cómo José, sabiendo que había dado a luz la Teotocos, la madre de Dios, José lo conocía muy bien por ser justo y conocedor de la palabra. Cabe mencionar lo que dice justamente el Concilio de Trento, de hecho, el Concilio de Trento, donde se menciona la Teotocos, sale la madre de Dios, se proclama lo que es la Teotocos. Lo dice en el canon, lo dice en el canon 111. ¿Sale? En el 111 dice, pues no podemos, decimos que la naturaleza del verbo transformada se hizo carne, pero tampoco que transmutó en hombre entero compuesto por el alma, el cuerpo, bien habiendo conseguido el verbo, según la hipóstasis o la persona, la carne animada, alma racional, hizo del hombre el modo inefable e incomprensible, y fue llamado hijo del hombre, no por la voluntad y la complacencia, y menciona más adelante, porque no nació primeramente del hombre vulgar, de la Santa Virgen, y luego descendió sobre el verbo, sino que desde el seno materno se dice que se sometió al nacimiento carnal, como hace suyo el nacimiento en la propia carne. De esta manera, los santos padres no tuvieron inconveniente en llamar Madre de Dios a la Santa Virgen. Esto dice el concilio de Éfeso. Esto es lo que dice en el concilio de Éfeso, y lo podemos encontrar en el Décinger 111, para saber que justamente por esa razón sabemos que José no pudo haber tocado a María, porque sabía que había dado a luz al Hijo de Dios. María, Madre de Dios. José lo sabía, algo que está consagrado para Dios no se puede tocar. Por eso José nunca tocó a María. Lo dejo hasta ahí, Cristian. Ok, te faltaron 2 minutos. Lo dejas hasta ahí, ¿verdad? Sí, fresco. Ok, yo paro el cronómetro, reinicio. Y en este caso, gracias por tu exposición, Eddie. Eh, Ahora vamos por la parte evangélica, donde ahora le tocan 20 minutos para Joel Moody de Un segundito, sus argumentos. un Sí, segundito. Las personas que nos están escuchando, ahí en el live, por favor, ténganse respeto unos a los otros, ¿sale? Tratemos de mantener la cordura. Somos cristianos y tratémonos como tal. Es todo. muchas gracias, Miguelito. Lo mismo para todas las personas que comentan, solamente respeto para poder escuchar los argumentos con claridad.
quiero aclarar algo. Este debate está siendo en vivo. Hoy viernes 15 de noviembre, ¿correcto? Estamos 9:40 hora del Perú. A todos los que están en Perú, de repente a todos los que están en otro país. Este debate es completamente en vivo. Viernes 15 de noviembre. Así que, Joel Moody, ¿estás listo para tus 20 minutos? Saludos a todos los que están conectados en diversos canales viendo este debate. ¿Estás listo, Joel Moody, para tus 20 minutos? Para ponerte el tiempo. Más que listo, mi estimado. Tú me dices. Oye, Eddie, tu micrófono para evitar algún eco, porfa. Está bajo el volumen, no te preocupes. Ah, ya no, pero ahí lo puedes apagar, porque creo que se escucha ahí un eco. Avísame Ok. cuando inicies para ponerte tu tiempo, por favor. Sí, yo ya estoy más que listo, tú me avisas. Dale, adelante. Muy bien, comienzo en 3, 2, 1, va. Muy bien, mis estimados amigos y hermanos, sean todos bienvenidos a este gran debate sobre la virginidad perpetua de María. Así que vamos a estar dialogando al respecto. Así que le pido a todos mis amigos y hermanos que se sientan cómodos en sus butacas porque vamos a comenzar con este tema tan especial. Antes, recordándoles por favor que nosotros amamos en gran manera a nuestra amada hermana María, para que luego no se levanten calumnias al respecto diciendo que lo que vamos a decir ahora entonces es porque odiamos a María, porque el demonio está detrás de los protestantes y por eso no, al contrario, los cristianos evangélicos tratamos de rescatar a María de aquella distorsionada figura que le ha dado el catolicismo romano. Eso para empezar. Así que comenzamos entonces y entramos en materia. Punto número 1, mis estimados amigos. Las escrituras no enseñan ni explícita ni implícitamente que María fue virgen perpetua. De hecho, mi oponente no podrá aportar ningún tipo de evidencia bíblica que conduzca al apoyo de su tesis, a saber que María fue virgen perpetua. Y creo que lo hemos visto a continuación y lo voy a estar demostrando en mi tiempo de refutación. Él se va a dedicar a negar las evidencias que yo voy a exponer a continuación o va a poner algunas dudas sobre ellas, pero jamás va a poder aportar alguna evidencia bíblica que soporte la doctrina de la virginidad perpetua de María. De hecho, son los mismos escritores y eruditos y académicos católicos romanos especializados en mariología que deben admitir que tal doctrina de la virginidad perpetua de María se basa en una tradición posterior y no se basa en las escrituras. De hecho, el erudito católico romano José María Carda Pitarch, en una obra que cuenta con la aprobación expresa del Papa Juan Pablo II, ha señalado lo siguiente, y ahí mi estimado católico Cefas, te voy a pedir por favor que subas la diapositiva que te estoy compartiendo en esta oportunidad. Como lo pueden ver, mis estimados amigos, ¿qué nos dice el académico católico José Carda Pitarch? Nos dice lo siguiente: a diferencia del aspecto del nacimiento virginal, no hay ningún testimonio bíblico que implique que ella experimentó un parto virginal. Este otro aspecto de la virginidad de María debe buscarse en un reflejo posterior de la fe. Esto lo dice un académico y erudito católico romano, José Carda Pitarch, en la carta del secretario del Estado del Vaticano, que fue reproducida en la página anterior al índice de José María Carda Pitarch, El misterio de María, Madrid, Atenas, 1986, como ustedes lo están viendo en pantalla. Por lo tanto, mis estimados amigos y hermanos, si los propios eruditos católicos romanos reconocen que la creencia en la virginidad perpetua de María no cuenta con ningún testimonio bíblico que la avale, si son los mismos eruditos católicos quienes reconocen eso, ¿qué es lo que mi oponente pretende presentar en este debate? ¿A quién le vamos a hacer caso? ¿A un erudito católico romano como el que están viendo en pantallas? ¿O a un católico romano laico que apenas está queriendo intentar defender su creencia? Obviamente esto es completamente desastroso para el catolicismo romano. Y eso que ellos dicen tener una sola doctrina, imagínense si no lo tuvieran, ¿no? Nótese el sarcasmo, por favor. Punto número 2. Las escrituras, luego del evento del nacimiento de Cristo Jesús, jamás vuelven a llamar virgen a nuestra amadísima y bienaventurada María, a pesar de que se hace referencia directa o indirectamente más de 20 veces o más de 20 ocasiones en todas las escrituras, lo cual sería inaudito si es que los cristianos del siglo I profesaran la virginidad perpetua de María. Y a continuación, fíjense en las siguientes evidencias. Por ejemplo, en el Evangelio de Juan capítulo 2, versículo 1, ¿cómo se le llama a María? Se le llama madre.
madre de Jesús. ¿Cómo se le llama en Juan capítulo 19, versículo 25 al 26? Se le llama madre. ¿Cómo se le llama en Mateo capítulo 2, versículo del 10 al 11? Se le llama María. En Mateo capítulo 2, en los versículos 10, 11, 13, 14, 20, 21, se le llama madre o María. En Mateo capítulo 2, en los versos 46, 47, 48, 49, 50, también se le llama madre. Jesús le llama, ahí dice madre. Marcos capítulo 3, versículo 31 al 34, siempre constantemente le llaman madre. En Lucas capítulo 2, ¿cómo se le llama? Como María. También en Lucas capítulo 2, versículo 33, 48, 51, le llama madre. En Lucas capítulo 8, también en los versos 19, 20, 21, se le llama madre. En Hechos 1, 14, le llaman o María o madre de Jesús. Y finalmente en Gálatas capítulo 4, versículo 4, se le llama mujer. La pregunta es, si los primeros cristianos creían que María era virgen perpetua, ¿por qué no la llaman virgen después de que concibió a nuestro, o perdón, después de que concibió y dio a luz a nuestro Señor Jesucristo? Sería totalmente inconcebible si ellos fuesen fieles creyentes en la virginidad perpetua de María. De hecho, antes que María concibiese al Señor Jesucristo, se le llamó virgen. He aquí una virgen. En Mateo capítulo 1, verso 23, he aquí una virgen. Pero luego de que dio a luz a Jesús, ¿se le llama virgen a María? En ninguna parte de las escrituras vamos a encontrar eso, a menos que mi oponente presente una sola evidencia. De hecho, no lo va a poder mostrar, pero bueno, sería muy bueno hacerle ver tal intento, ¿ya? Muy bien, así que a continuación, eso está más que destruido. Ahora, vamos a un punto muy importante y quiero ver cuáles son las construcciones gramaticales que usan Heus u o cómo se traduce hasta que. De hecho, antes de presentar esta evidencia, quiero ir al siguiente texto bíblico. Mateo capítulo 1, versículo 25 nos dice, pero no la conocía hasta que, ojo, no solamente el hasta, sino el hasta que dio a luz un hijo y llamó su nombre Jesús. Ahí vemos un Heus u. Ahora, ante tal evidencia bíblica que ustedes están viendo en pantalla, mis estimados amigos, ¿qué es lo que van a decir nuestros amigos católicos romanos? Bueno, ellos van a decir lo siguiente, bueno, que los protestantes concluimos que José y María tuvieron relaciones matrimoniales después del nacimiento de Jesús, porque supuestamente nos basamos en este texto bíblico, ¿no? Donde dice, y no la conoció, y entonces ello implicaría que José y María tuvieron relaciones sexuales después del nacimiento, porque dice, no la conoció hasta que, y por lo tanto dicen ellos que sería una mala interpretación de parte de los cristianos evangélicos. Pero con tales acrobacias y malabares argumentativos carentes de sentido, nuestros amigos católicos romanos pretenden contarnos un cuento de Hollywood sin sustento en las sagradas escrituras. Ahora, si la intención de Mateo hubiera sido resaltar que José nunca tuvo relaciones sexuales con su mujer, lo cual es más que natural y lo cual es agradable delante del Señor, entonces Mateo, como supuesto fiel creyente en la virginidad perpetua de María, él hubiera utilizado palabras más claras y específicas, como por ejemplo lo vemos en 1 Reyes capítulo 1, versículo 4, cuando los mismos siervos de David buscaron una virgen sunamita de nombre Abisac para que abrigara al rey David, quien ya era un anciano. Ahora, ¿qué dice 1 Reyes capítulo 1, versículo 4? Dice, y la joven era hermosa y ella abrigaba al rey. Es más, lo vamos a mostrar en pantalla para que todos ustedes lo puedan ver, mis estimados amigos y hermanos. Primera de Reyes, capítulo 1, versículo 4, nos va a decir la escritura, aquí está, ¿qué nos dice acá? A ver, vamos a maximizarlo para que todos lo puedan ver. Primera de Reyes, capítulo 1, versículo 4 dice, y la joven era muy hermosa y se hizo compañera del rey y lo cuidaba, aunque el rey no la conoció. O sea que si Mateo hubiera querido dar a entender que María era virgen perpetua, hubiera sido tan explícito como lo vemos aquí en el autor de Primera de Reyes, capítulo 1, versículo 4. Pero sucede que eso no sucede en las escrituras, mis estimados amigos. Por lo tanto, ese argumento católico romano queda refutada con la misma escritura. Por lo tanto, si el autor del libro de Primera de Reyes tuviera esa intención, lo hubiera dicho, ¿no? Por lo tanto, no pasa absolutamente nada. Por lo tanto, es una forzada interpretación por parte de nuestros amigos católicos romanos que Mateo capítulo 1:25 no implica un cambio de estado. ¿Por qué? Porque todo el contexto en el cual está inmersa la declaración de Mateo 1:25 conduce a la conclusión de que el hasta que
que claramente nos muestran las evidencias, las escrituras, que luego del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, claro que José y María vivieron una vida matrimonial, porque obvio, eso es bello y agradable delante del Señor. Por lo tanto, no existe ninguna orden divina de que José no debía tener relaciones sexuales con su esposa, ya, y por lo tanto, vamos a ver eso a continuación. Ahora, pero por si eso fuera poco, ¿verdad? Vamos a ver que el Heus que se traduce como el hasta que en Mateo capítulo 1, versículo 25, claro que implica un cambio de estado, un cambio de circunstancia en todo el contexto, incluso del mismo Evangelio de Mateo. Vamos a entrar en evidencia. Por ejemplo, ahí vemos a Mateo capítulo 13, versículo 33, mis estimados amigos, y que nos dice, les habló otra parábola. El reino de los cielos es semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Ahí encontramos el hasta qué en el griego Heusú. Por lo tanto, la frase Heusú nos está mostrando un antes y un después en la condición de la masa. Pues después de un cierto tiempo, obviamente la masa fue leudada. Pero según otros amigos católicos, el hasta qué entonces nos diría que la masa después no fue leudada. Pero eso no se sostiene por las sagradas escrituras. Vayamos a otra evidencia bíblica. Mateo capítulo 17, versículo 9 nos dice la Biblia, y mientras ellos descendían del monte, Jesús les ordenó diciendo, a nadie digáis la visión hasta que el Hijo del Hombre sea levantado de los muertos. Ahí nuevamente vemos que esa frase hasta que indica que una vez que Jesús ha resucitado, los apóstoles podían hablar de la visión, pero si seguimos la lógica católica romana, el hasta que no indica que los apóstoles después podían hablar de la visión, lo cual es completamente risible a la luz del contexto bíblico. Otra evidencia bíblica, vamos acá. Mateo capítulo 18, versículo 30. ¿Qué nos dice la escritura? Pero él no quería, sino que fue y lo echó en la cárcel hasta que pagara lo que debía. Nuevamente, mis estimados amigos, es claro que la frase Heus que se traduce como el hasta que, indica un cambio de circunstancia en relación al tiempo, pues una vez que el deudor pudiera pagar la deuda, él podía salir de la cárcel, pero según nuestros estimados amigos católicos, ahí indicaría que no podría salir de la cárcel, lo cual es completamente gracioso. Lo mismo en Mateo capítulo 18, versículo 34. Seguimos. Mateo capítulo 26, versículo 36. ¿Qué nos dice la escritura? Nos dice, entonces Jesús llega con ellos a un lugar llamado Getsemaní y dice a los discípulos, sentados aquí mientras voy allá y oro. Nuevamente ahí en Mateo capítulo 26, versículo 36, estamos viendo una evidencia contundente de que ese mientras que se traduce como Heusú en el griego, esa frase nos está indicando que cuando Jesús regresara de orar, ya no iban los discípulos a estar en ese lugar. Pero según los amigos católicos romanos, el Heusú no implicaría eso, por lo tanto los discípulos se quedarían en ese lugar a pesar de que Jesús ya habría terminado de orar, ¿no? Lo cual es completamente gracioso. Otra vez vemos el cambio de circunstancia en relación al tiempo con el Heusú, el hasta que, claro, que en todo el contexto que estamos viendo en el Evangelio de Mateo, implica un cambio de estado, implica un cambio de circunstancia. Por lo tanto, cuando nosotros vamos a Mateo capítulo 1, versículo 25, y vamos a regresar ahí, el Heusú, claro que implica un cambio de circunstancia, claro que implica un cambio de estado, lo cual nos indicaría que María y José, claro que tuvieron intimidad, claro que se conocieron después de que ella dio a luz, a Jesucristo nuestro Señor. Y todo el contexto de Mateo así lo muestra. Yo hoy reto y desafío a mi amigo Eddie a que nos muestre algunos ejemplos en todo el Evangelio de Mateo donde Jesús no implica un cambio de estado. No lo va a poder encontrar, pero por lo menos será bueno hacerlo ver el intento. Por lo tanto, estamos viendo, mis estimados amigos y hermanos, varios ejemplos donde Mateo está usando la frase Jesús, son correlativos en cuanto a su significado y todos ellos claramente nos están mostrando un cambio de acción, un cambio de circunstancia en relación al tiempo. Ahora, eso solamente ya debería de ser suficiente evidencia para probar que la frase Jesús en Mateo 1:25 es correlativa en cuanto a su significado con el resto del libro. Sin embargo, podemos ver otras evidencias en todo el Nuevo Testamento, incluso en el Evangelio de Lucas y en otras partes del Nuevo Testamento, donde el hasta que, claro que indica un cambio de circunstancia o un cambio de estado. Por ejemplo, mira, vámonos al Evangelio de Lucas, capítulo 13, versículo 21. ¿Qué dice la Escritura? Es semejante a la levadura que tomó una mujer y la escondió en 3 medidas de harina
hasta que todo fue leudado, ya ves, o nuevamente Lucas aplica aquí Heus en el mismo sentido que Mateo la usa en Mateo 1:25 para explicarnos una condición en la masa cuando ésta ha sido completamente leudada. Ya así también en Lucas capítulo 15, versículo 8, cuando la Biblia dice, o qué mujer tiene que tiene 10 dracmas, si perdiera una dracma, no enciende una lámpara y barre la casa y busca cuidadosamente hasta que la haya. ¿Se dan cuenta, mis estimados amigos? Por lo tanto, aquí nosotros podemos ver nuevamente que la frase Jesús, el hasta que, muestra un antes y un después, porque, porque obviamente una moneda perdida y luego hallada, eso causaría justamente el gozo de la mujer que encuentra el dracma que había perdido. Ya, y finalmente, Lucas capítulo 22, versículo 18 nos dice, porque os digo que desde ahora no beberé del fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios. Y nuevamente, ahí en Lucas capítulo 22, versículo 18, nosotros vemos que efectivamente nuestro Señor no volvió a beber vino, pero cuando su reino sea establecido, Él lo volverá a hacer para celebrar las bodas del Cordero con su amada novia, como lo dice Apocalipsis capítulo 19, versículo 7. Pero si seguimos la lógica católica romana y ellos dicen que el hasta que no implica un cambio de estado, entonces nuestro Señor Jesucristo cuando dice, desde ahora no beberé del fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios, entonces eso implicaría que como el hasta que según ellos no implica un cambio de estado, entonces nuestro Señor Jesucristo nunca más va a volver a beber del fruto de la vid. Pero eso es completamente irrisible, porque claro que nuestro Señor Jesucristo va a volver a beber el fruto de la vid. Por lo tanto, ese hasta que, claro que implica un cambio de circunstancia, o claro que implica un cambio de estado. Y finalmente, Lucas capítulo 24, versículo 49. He aquí yo envío la promesa de mi Padre sobre vosotros, así que vosotros permaneced en la ciudad hasta que, lo mismo que Mateo 1:25, seáis investido en poder desde lo alto. O sea que nuevamente, pues mis estimados, ¿acaso no puede ser más claro el uso de la frase Heus el hasta que? Obviamente pienso que no, pues en efecto, luego de que los apóstoles fueron investidos con el poder de lo alto, como bien se cumple en Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 8, entonces ellos tendrían que salir de Jerusalén hasta lo último de la tierra. ¿Para qué? Para anunciar el evangelio de Jesucristo. Y pudiera citar otros evangelios, otras partes, como Juan 13:38, como Hechos 21:26, Hechos 23:12. Hechos de los Apóstoles, capítulo 23, versículo 14, Hechos 23, 21, Hechos 25, 21 o Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 29, pero creo que las evidencias ya son más claras y contundentes que, verdad, ya sería de mucho de mi parte, pues, estar citando tantas evidencias bíblicas, ¿no? Además que claramente, entonces, hasta aquí estamos mostrando, pues, mis estimados amigos, que los argumentos del catolicismo romano no se pueden sostener con las Sagradas Escrituras. Ahora, quiero aclarar que lo que voy a decir ahora, esto forma parte de mi tesis inicial. Así que no se tome esto como una refutación a los argumentos expresados por mi oponente en su primer comentario, ¿ya? Entonces, pues, mis estimados amigos, claramente hemos dado evidencia en todo el Nuevo Testamento, en todo el Evangelio de Mateo, incluso en el Evangelio de Lucas, incluso en otras partes del Nuevo Testamento, donde la construcción gramatical hasta que el Jesús implica un cambio de estado. Por lo tanto, mis estimados amigos, ¿hay base para sostener la virginidad perpetua de María? No, completamente no. Y lo voy a estar demostrando punto por punto en la refutación que voy a hacer a cada uno de los argumentos que el señor Eddie dijo en su primera exposición, lo cual son bastante increíbles, ¿ya? Entiéndase, increíbles. O sea, no se pueden creer. No se pueden creer tales argumentos, ¿ya? Ahora, qué curioso porque se me citó, voy a apelar a una fuente, perdón, el cual de dónde se basaría en la virginidad perpetua de María. Fíjense bien, ¿de dónde viene este tipo de creencias? O uno de los documentos primarios de dónde vendría es el protoevangelio de Santiago. Pero fíjense bien, mis estimados amigos, cuáles son algunos errores que encontramos en el protoevangelio de Santiago, que son uno de los documentos los cuales citan nuestros amigos católicos romanos para tratar de probar su doctrina de la virginidad perpetua de María. Fíjense bien, si nuestros amigos católicos romanos quieren basarse en el protoevangelio de Santiago, 2 minutos. ok, 2 minutos. ok, perfecto, tendrían varios problemas. ¿Saben por qué? Porque el protoevangelio de Santiago en el capítulo 12 se describe a Gabriel como un arcángel, pero mientras que en Judas, capítulo 1, versículo 9, Gabriel no es descrito como un arcángel, sino que más bien es descrito como el
un ángel, es Miguel, ahí completamente en Judas capítulo 1, versículo 9. Es más, en el protoevangelio de Santiago, en el capítulo 9, versículo 12 dice, concebiré por la gracia del Dios vivo y daré a luz como las demás mujeres. Fíjense bien cuál fue la respuesta supuestamente de María el ángel según el protoevangelio de Santiago. Pero más bien Lucas capítulo 1, versículo 34, María le pregunta al ángel y le dice, ¿cómo sucederá esto si soy virgen? Es más, el protoevangelio de Santiago en el capítulo 22, en el versículo 3 dice, que Isabel huyó de Belén con su hijo Juan el Bautista a las montañas debido a la ira de Herodes cuando decidió matar a todos los niños. Pero ¿acaso el protoevangelio de Santiago está en lo correcto? No, porque cuando vamos al evangelio de Lucas en el capítulo 1, la Biblia dice que el niño crecía y se fortalecía en espíritu y vivió en el desierto hasta que se apareció públicamente a Israel. ¿Se dan cuenta cómo el protoevangelio de Santiago contradice las escrituras? El protoevangelio de Santiago en el capítulo 18, en el versículo 1, dice que Jesús nació en una cueva en las afueras de la ciudad de Belén. Mientras que el evangelio de Lucas capítulo 2, versículo 4 y Mateo capítulo 2, versículo 1 nos dice que Jesús nació en Belén. Entonces se está dando cuenta que el protoevangelio de Santiago contradice completamente las escrituras. Pues este documento, el cual contradice las escrituras, de ahí se basan nuestros amigos católicos romanos para tratar de defender la virginidad de María. Fíjense, nada más. Eso es todo. Bueno, gracias por tu por tus 20 minutos de argumentación, Joel Moody. Bien, perfecto. Gracias a todos por estar en el chat. Nuevamente, esto es lo que Miguelito también dijo, ¿verdad? Estamos acá moderando. Solamente pedimos respeto en el chat, tanto para los católicos como para los evangélicos. Bien, ahora vamos a entrar a una segunda ronda, que es la ronda de las refutaciones, ¿no? Y antes de entrar a la segunda ronda de refutaciones, quiero comentarle a la gente que va a ser 10 minutos para refutar los argumentos que tanto escuchó Eddie de Joel Moody, y luego 10 minutos le tocarán así en la misma sucesión que estamos yendo. También quiero aclarar algo nuevamente, que este debate está siendo totalmente en vivo, hoy viernes 15 de noviembre, ¿sí? Estamos 10 de la noche en punto, hora de Perú. Seguramente es otra hora en otro país, pero le mandamos un saludo a todos y un saludo a todos los canales donde se está retransmitiendo. Recuerden darle me gusta, tanto en este canal como en otros canales donde se pueda ver, para que pueda llegar este contenido a más personas. Listo. Estimado Eddie, ¿estás listo? Un segundito. Sí, sí, adelante, Miguel. Nada más para recordarles lo que les acaba de decir Cristian, respeto, sobre todo, denle like, denle me gusta, y a los que puedan suscribirse al canal de Cefas, se los agradecemos. Adelante. Muchas gracias, Miguel. Así es, suscríbanse a los canales correspondientes, tanto católicos como evangélicos. Perfecto. Estimado Eddie, ¿estás listo para tus 10 minutos de refutación? Sí, claro. Adelante. Y tú me indicas para iniciar con el tiempo, por favor. Sí, en 3, 2, 1, vamos para allá. Adelante. Joel es un as para estar diciendo tantas cosas y las habla tan bonitos y parece tan convincente. Dijo, no hay evidencia bíblica de la virginidad de María. Y lo dice tan convincente. Bueno, vamos a ver qué dice el Salmo capítulo 22, verso 1. Salmo 22, verso 1, lo leo desde ahí, porque dice lo siguiente, inicia con las palabras de Cristo al pie de la cruz, cuando está allá en la cruz, y dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche no hay reposo para mí. Tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel, clamaron a ti, nuestros padres, y en ti fueron librados. Mas yo soy un gusano, propio de los hombres. Todos los que me ven se escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza, diciendo, se encomendó a Yahvé que le libre. Perdón, que él le salve, pues en él se complacía. El 9 dice justamente, ¿cómo nació? Gracias por ponerme ahí la pantalla, mi estimado. Vamos a leer el Salmo, lo estaba leyendo de otro lado, pero ya que me lo pusieron aquí, Salmo 22, verso 1, ya que me lo pusieron ahí. Y se lo voy a leer de la Reina Valera. Salmo 22, verso 9. Dice,
pero tú eres el que me sacó del vientre. Me hiciste estar confiado desde que estaba a los pechos de mi madre. ¿Quién sacó al niño del vientre de María? Fue Dios. Fue Dios. ¿Sale? Y ahí lo dejo marcado para que se den cuenta. Ahora, con la palabra que dijo Geos o, te recuerdo que Geos o es hasta qué. ¿Por qué? ¿Por qué hasta qué? Porque sería ilógico decir hasta nació el niño. Eso es absurdo. Por eso menciona la palabra hasta qué. ¿Sale? ¿Entiendes? Pero al contrario, si nos vamos a 2 de Samuel, verso 3, también utiliza la palabra geos, pero sería absurdo decir hasta qué, después de muerta. No, no, dice hasta geos jo, ¿sale? Así que no vengas con eso de que hasta qué. No, 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 señor, porque si en eso nos basamos, me voy a ir a Lucas, y tengo un argumento mucho mejor, ¿sale? Lucas, capítulo 1, donde está la anunciación, aquí, ¿sale? Y en la palabra donde dice, ¿y cómo será eso si no conozco varón? ¿Sale? No conozco varón. La palabra que utiliza aquí, en este conozco varón, el ginosco, está en un tiempo tan hermoso, aquí. Vamos a ver qué palabra utiliza en la palabra ginosco, ¿sale? Aquí, ginosco, está en un tiempo aristotélico. O sea que tenía que cambiar algo en María para decidir que tendría que tener varón o no tener varón. Ese es el tiempo antes de Aristóteles, como podemos ver en la manera que está escrita, ginosco, ¿sale? Entonces, para que María tuviera que cambiar su forma de pensar, tuvo que haber dicho no, no y no. ¿Pero qué dijo? He aquí la sierva del Señor, hágase en mí según tu palabra. Ese cambio tuvo que haber hecho el cambio en ginosco de María. Por eso la Vulgata Latina lo traduce como es eso, si no conozco y jamás conoceré varón. Tendría que demostrarme que está en otro tiempo la palabra ginosco en Lucas, mi estimado Joel. Pero bien, dice él, él está haciendo caso a un erudito católico. Te recuerdo, Joel, que el erudito que tú citaste, el padre que tú citaste, no es el magisterio, ¿vale? Por consecuencia, tu argumento queda más que refutado, porque yo me baso al magisterio, no a los eruditos. Yo me baso en lo que dicen los padres de la iglesia, lo que dice el magisterio, lo que dice la tradición y la Sagrada Escritura. Si tú estás siguiendo y tienes fe de este magisterio, entonces estás en un totalmente error, ¿sale? Cuando dices que después de que nació el niño ya no le llaman virgen, que le llaman madre, porque tiene un sentido más. La Biblia, te recuerdo que no es algo que tú vas a escribir a tu manera. Los geógrafos estuvieron escribiendo. Ejemplo, cuando utiliza la palabra mujer porque viene de allá del protoevangelio en Génesis capítulo 3, verso 15, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y su simiente. Por eso le dice allá al pie de la cruz, mujer, he ahí a tu hijo, porque tiene un sentido más profundo que el que ustedes no quieren entender y nunca van a entender, señor Joel. Por eso allá dice una mujer vestida del sol con la luna bajo sus pies, y la mujer dio a luz a un hijo varón. Por eso la palabra mujer que utiliza dentro de la Biblia tiene un sentido más profundo, al igual que la palabra madre. Por eso dice madre de Jesús, o sea, madre de Dios en pocas palabras, porque todos sabían que Jesús es verdaderamente hombre, verdaderamente Dios. Por eso no le llaman virgen, porque tiene un sentido bíblico más profundo. Quiere dar a entender otras cosas. Pero claro, como ellos quieren agarrar la Biblia y acomodarla a su manera, por eso quieren descontextualizar toda la parte. Pero no, mi estimado, la palabra mujer va más allá. Por eso dice, maestro, te buscan tu madre y tus parientes, tus hermanos. Y él extendiendo las manos le dice, ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Aquel que hace la voluntad de mi padre, ese es mi hermano, esa es mi hermana y esa es mi madre. ¿Y por qué la palabra madre? Joel, ¿has escuchado alguna vez que alguien te diga, Dios te bendiga, madre en Cristo? No, no existe porque la única que entraba en ese punto como madre de Cristo es María. De ahí nadie más, por eso nadie se ha adjudicado madre en Cristo. Por eso decimos Dios te bendiga, hermano, Dios te bendiga, hermana. No existe ningún loco hasta la fecha que diga Dios te bendiga, madre en Cristo.
Por eso la palabra madre tiene un sentido más profundo, mi estimado Joel. No quieras sacar de contexto queriendo confundir a las personas, porque esos son tus argumentos. Hablas tan bonito que pareciera que estuvieras hablando la realidad. Pero bien, vamos a ir a... Dices que el protoevangelio se contradice. Te recuerdo que el protoevangelio está contando según Santiago. Según Santiago. ¿Sale? Por eso está narrando los hechos. Tú dices que aquello pasó en una gruta cerca de Belén. El evangelio dice que es en Belén, no se está contradiciendo. Tú dijiste que el arcángel Gabriel le llama allá en arcángel Gabriel y mencionaste Judas. Bueno, veamos qué dice Judas. Vamos a ver si habla Judas de Gabriel o de quién habla, porque acabas de confundir los dos arcángeles, mi estimado. Acabas de confundir dos arcángeles, el arcángel Gabriel, que es un mensajero. Y aquí mira Judas 1:9, pero cuando el arcángel Miguel, hey, no confundas, mi estimado, no lo confundas. ¿Por qué estás confundiendo tú entre Gabriel y Miguel? Gabriel es el portador de mensajes y Miguel es el que se encarga de combatir, es el comandante general de los arcángeles. Y te recuerdo que también por ahí está el arcángel Rafael, que su nombre significa Dios sana. Por eso nosotros sí tenemos conocimiento de entre arcángeles. ¿Sale? El que portaba buenas noticias siempre era el arcángel Gabriel. De hecho, en el Antiguo Testamento tenemos... 2 minutos. Gracias. 2 minutos. Gracias. Entonces, no confundas entre un arcángel y otro, mi estimado Moody. Acabas de verte muy mal cuando mencionaste que se contradijo con Judas. Que se contradijo con Judas. No, mi estimado. Arcángel Gabriel y Arcángel Miguel son dos personas diferentes. Son dos ángeles diferentes. Cada uno tiene su función. Hasta ahí lo dejo, mi estimado Cristian. Ok, muchas gracias, Eddie. Esos fueron los 10 minutos. Bueno, realmente le quedó 1 minuto con 50 segundos, pero él mismo nos dijo que hasta ahí deja su argumentación. Bien, entonces nos toca ir con los 10 minutos de refutación del hermano Joel Moody. Quería preguntarle al hermano Joel Moody si está listo para sus 10 minutos de refutación, para reiniciar el tiempo y ponerlo sus 10 minutos. Indíqueme para iniciarlo. Listo, comienzo cuando tú me digas, mi estimado. Perfecto. Antes de que comience, un saludo para todos. Recuerden comentar con educación. Y estamos totalmente en vivo y en directo, viernes 15, siendo las 10:12 hora de Perú. Un saludo para todos. Inicia sus 10 minutos. Ahora. Muy bien, comenzamos en 3, 2, 1, va. Vamos a comenzar con esta masacre monumental, mis estimados amigos, donde se acaba de meter el señor Eddie. Señor Eddie, no soy yo el que me contradigo, es los documentos que usted mismo citó para tratar de justificar la virginidad perpetua de María, porque es el protoevangelio de Santiago en el capítulo 12 quien describe a Gabriel como un arcángel. No lo hago yo, lo hace el mismo protoevangelio de Santiago. Por lo tanto, usted mismo está contradiciendo al propio documento que usted citó para tratar de defender la virginidad perpetua de María. Por lo tanto, su argumento queda completamente refutado. Porque cuando me citaste Judas capítulo 1, versículo 9, fue exactamente el texto que yo cité para mostrarte que no es Gabriel quien es mencionado como un arcángel, sino Miguel. Es Miguel quien es mencionado como un arcángel, no Gabriel. Gabriel es considerado como un ángel. Sin embargo, el capítulo 12 del protoevangelio de Santiago dice que Gabriel es un arcángel. ¿Cómo me soluciona esto, señor Churrumay? Bueno, vamos a continuar. Es más, el mismo protoevangelio de Santiago en el capítulo 18, versículo 1 dice que Jesús nació en una cueva en las afueras de la ciudad de Belén. Señor Churrumay, ¿usted cree que Jesús nació en las afueras de Belén? Porque el Evangelio de Lucas capítulo 2 versículo 4 y Mateo capítulo 2 versículo 1 dice que Jesucristo nació en Belén, en la ciudad de David. ¿O acaso usted cree, como lo dice el protoevangelio de Santiago en el capítulo 18 versículo 1, que Jesús nació fuera de Belén? Señor, su argumento queda completamente refutado. Así que el protoevangelio de Santiago no le sirve para tratar de defender la virginidad perpetua de María. Además que déjeme decirle, mi estimado señor
Eddie, que el protoevangelio de Santiago dice que los hermanos de Jesús son los hijos de José de un matrimonio anterior, mientras que usted vino aquí a defender que los hermanos de Jesús son primos de Jesucristo. Entonces, ¿a quién le creemos, señor Churrumais? ¿Por qué entonces usted me cita el protoevangelio de Santiago que dice que los hermanos de Jesús son hijos de José de un matrimonio anterior si usted aquí vino a defender que los hermanos de Jesús en realidad son sus primos y no los hijos de José de un matrimonio anterior? Ya ves, usted mismo se contradice con sus propias fuentes que vino a citar en esta oportunidad. Este está quedando completamente refutado, señor Churrumais. Bueno, vamos a continuar. Luego me cita, fíjense, nada más y nada menos que me cita a Ignacio de Antioquía. Por favor, citar a Ignacio de Antioquía es un terrible suicidio intelectual. ¿Por qué? Porque Ignacio de Antioquía dice que quedó oculta al príncipe de este mundo la virginidad de María y su parto, como también la muerte del Señor. Ojo, ¿qué quedó oculto? Quedó oculto la virginidad de María y su parto, como también la muerte del Señor. O sea, la virginidad de María y el parto y la muerte del Señor quedaron ocultos al príncipe de este mundo. La pregunta es, ¿ahí está hablando de virginidad perpetua? No, señor Churrumais, porque si usted quiere decir que ahí está hablando de la virginidad perpetua, entonces también tendría que admitir que se está hablando de una muerte perpetua del Señor, porque está hablando de la virginidad como también de la muerte del Señor. Por lo tanto, si usted dice que la muerte del Señor no es perpetua, pues mucho menos la virginidad de María. Por lo tanto, su argumento queda completamente refutado. Bueno, vamos a continuar. Ahora, usted me citó, señor Churrumais, me citó algunos argumentos, me citó el Sínodo de Milán. A ver, mi estimado amigo Churrumais, con respecto al Sínodo de Milán, le informo que no existe alguna evidencia documentada de un Sínodo de Milán que haya aprobado específicamente el dogma de la virginidad perpetua de María, porque el único sínodo importante asociado con Milán en los primeros siglos del cristianismo fue el relacionado con debates arrianos en los tiempos de Ambrosio de Milán del siglo IV. De hecho, Ambrosio de Milán sí defendió, pero decir que hay un sínodo de Milán es un argumento débil porque no hay registros de un acto oficial que establezca este dogma en un sínodo supuesto de Milán. Usted queda completamente refutado, señor Churrumais. Luego usted me citó la carta dogmática del Papa León I, pero le informo que la epístola dogmática de León I, que también es conocido como el Tomo de León y que fue escrito en el contexto del Concilio de Calcedonia del año 451, está afirmando la doble naturaleza de Cristo, que es la divina y la humana, y enfatiza que Jesús nació de una virgen como un acto milagroso, pero esto no aborda la virginidad postpartum que usted vino a defender, señor Churrumais. No se defiende aquí en la carta dogmática del Papa León I la virginidad postpartum, sino que se está centrando en la virginidad antepartum, o sea, antes del parto, como prueba de la encarnación divina. Por lo tanto, si usted quiere extrapolar el antepartum con el postpartum, usted simplemente desconoce cuál es la carta dogmática del Papa León I. Así que su argumento queda completamente refutado, mi estimado señor Churrumais. Luego usted me citó y me dijo que María habría hecho votos de perpetua virginidad. Pero ¿esto es acaso posible? No, mi estimado señor Churrumais. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos vamos al Evangelio de Lucas, capítulo 1, versículo 34, cuando el ángel le hace la anunciación a María, María se sorprende ante el anuncio del ángel, ya que ella estaba comprometida con José y aún no había cohabitado con él. Por lo tanto, si María habría hecho votos de perpetua virginidad, ¿cómo entonces María tomaría como sorpresa lo que el ángel le vino a anunciar? Por lo tanto, no hay evidencia textual de que María hiciera un voto de virginidad perpetua, porque su respuesta al ángel es una expresión de asombro más que una indicación de un voto como tal. Porque si María hubiera hecho un voto de virginidad perpetua, entonces habría sido extraño que se comprometiera en matrimonio con José, ya que el matrimonio aquí implicaba en los contextos de la cultura judía. El matrimonio implicaba la expectativa cultural de procrear. Por lo tanto, no hay precedentes judíos para mujeres casadas que hicieran votos de virginidad perpetua. Y dicho sea de paso, fíjense nada más que también me citó el señor amigo Eddie, alias Churrumais, también me citó a Juan Calvino, pero le tengo una sorpresa al señor Churrumais con respecto a Juan Calvino. Señor Juan Calvino, señor Churrumais, la próxima vez que usted quiera leer a Juan Calvino o algún reformador, por favor, infórmese bien, porque si no va a salir completamente refutado como en esta oportunidad. Porque si bien es cierto, Juan Calvino y lo que usted leyó, Juan Calvino creía que María solamente tuvo un hijo,
pero él no creyó en la virginidad perpetua de María. Y se lo leo. Juan Calvino, en su comentario sobre Lucas, capítulo 1, versículo 34, dice, Juan Calvino, cito, la conjetura que algunos han sacado de estas palabras, que ella había hecho voto de perpetua virginidad, es infundada y completamente absurda. Ella, en ese caso, habría cometido traición al permitir unirse a un marido y habría derramado desprecio sobre el santo pacto del matrimonio, lo cual no podría haberse hecho sin burlarse de Dios. Aunque los papistas, como mi estimado oponente, han ejercido una bárbara tiranía sobre este tema, nunca han llegado tan lejos como para permitir que la esposa haga voto de continencia a su gusto. Y dice Calvino, además, es una suposición ociosa e infundada que existiera una vida monástica entre los judíos. O sea que el mismo Juan Calvino que usted me vino a citar lo está recontra, ultra, mega, hiper, recontra pacateando en este debate, señor. ¿Cómo me pretende citar a Juan Calvino cuando el mismo Calvino lo está refutando sobre la virginidad perpetua de María? Él dice que esos votos de castidad no existían en los tiempos del judío. O sea que su misma fuente lo está refutando, señora, y por favor, no venga a hacer ese tipo de cuestiones, por favor, mi Un estimado. minuto con 50 segundos. Un minuto con 50 segundos. Perfecto, perfecto, excelente. Muy bien, por ahí escucho un eco, ojalá pudieran apagar, por favor. Ahí esa evidencia. Muy bien, ok, perfecto. Muy bien. Ahora, vamos a ver, si él argumentó también que José era viejo y próspero, pero si era así, ¿por qué entonces lo reconocieron como un carpintero? Ahora, sobre al aspecto que mencionó sobre los niños en la huida, es claro que los tuvieron en Nazaret porque al final se fueron allá. Ahora, si mi estimado señor Churrumais, usted cometió también otro suicidio intelectual al querer citar la pérdida de Jesús. Le pregunto una cuestión muy sencilla, señor Churrumais. Si Jesucristo fuese el único hijo de María y de José, entonces, ¿cómo me explica usted que ellos se dieron cuenta después de varios días que Jesús se habría perdido? ¿Cómo me explica, señor Churrumais, lo que dice el Evangelio de Juan capítulo 2, Lucas, perdón, capítulo 2? Porque si el Señor Jesucristo fuese el único hijo de María y de José, entonces ellos se habrían percatado rápidamente de que Jesús se le perdió. Si queremos especular como usted quiere especular, entonces permítame a mí también especular como usted lo hace. Entonces yo también puedo decir que María y José perdieron a Jesús en el templo porque ellos tenían más hijos a su cuidado y como estaban cuidando a los demás hijos, creían que Jesús estaba, perdón, entre ellos y por eso él se le perdió. Por lo tanto, si Jesús fuese el único hijo, ¿cómo lo habrían perdido en el templo? Hubieran tenido más cuidado. Así que, mi estimado amigo Eddie, todos sus argumentos han quedado completamente Tiempo. refutados. Gracias. Tiempo. Tiempo. Bien, muchas gracias. Solo voy a dar una recomendación para que se pueda, para que no se pueda, para que no se oiga eco. Al momento que Eddie esté hablando, todos apaguemos el micrófono y al momento que Joel Moody hable, todos podamos apagar el micrófono, cosa que no se escucha retorno ni eco, ¿no? Bien, concretado los 10 minutos por parte de Eddie y por parte de Joel Moody, ahora tenemos otro momento que son 5 minutos de contrarrefutación, ¿sí? Son 5 minutos de contrarrefutación hacia los argumentos y las refutaciones que hasta este momento vamos viendo en este debate que está espectacular por parte de los dos ponentes, ¿sí? Como moderador debemos ser neutrales, así que vamos a decir que este debate está espectacular por parte de ambos ponentes. Bien, Eddie, ¿estás listo para tus 5 minutos de contrarrefutación? Me avisas, por favor, para poder reiniciar el cronómetro. Dale. Adelante con tus 5 minutos. Adelante. Fíjense cuando el señor Moody dijo lo de Calvino. Calvino afirma que María solo tuvo un hijo. Ahí no hay más que decir, señor Moody. Calvino afirmó que María solo tuvo un hijo. Usted se autorrefutó. Se autorrefutó, señor Moody, sin darse cuenta. ¿Sale? Entonces, ¿qué más decir con ese argumento si usted se refutó? Ahora, usted me preguntó, ay, dígame, señor Churrumais, ¿por qué se perdió Jesús? Y le recuerdo que no eran 5 personas las que iban,
asistían todos los judíos, todos los hebreos a Jerusalén, porque era una fiesta grande, grandísima, grandísima. Por eso empezaron a buscarlo entre sus parentelas y amigos. Así que ese argumento no le sirve, señor Moody, aunque me cite Sansoponías, aunque me cite Soberbios, el libro de Soberbios. No le queda, señor Moody, porque eran miles de personas que asistían. Hasta aquellos que tenían esclavos llevaban a sus esclavos. Tenían que ir todas las familias completas, todas las familias completas. Así que, mi estimado Moody, usted dice que no hay evidencia del sínodo. Lea completo, por favor, la carta. Léala completa, Joel. No solo se vaya a una parte, léala completa. Por eso le estaba diciendo. En la Ad Flaviano, ¿sale? Ad Joviano, la condenación de Joviano, sale en el sínodo de Roma, le dije yo. En el sínodo de Roma, les cité el sínodo de Milán, que es donde San Ambrosio vino a defender esto, y con el Papa Ciricio en el sínodo de Roma. En el sínodo de Roma, en estos sínodos, se proclama la virginidad en el parto. No le dije virginidad perpetua. Creo que Miguelito está haciendo una pausa. Joel Moody, si por favor puedes guardar la compostura mientras él esté exponiendo, para que sea con respeto, por favor. No, yo estoy tranquilo, ¿ah? Yo estoy tranquilo. Igualmente aquí yo paré el tiempo para que continúe Eddie donde se quedó. ¿Sí? Sale, Adelante. Gracias. Teniendo en cuenta, muchos padres de la iglesia, doctores de la iglesia, Atanasio, Basilio, Gregorio, Enisa, Gregorio Nazaceno, Zenón, Cirilo de Jerusalén, Epifanio, Ambrosio, Agustín y Jerónimo, incluyendo San Ciricio, San Ambrosio, todos ellos creían en la virginidad de María. Ahora, usted hizo una falacia, usted es falaz queriendo sacar de contexto, porque cuando San Ignacio en su carta cita que quedó oculto, ojo con esto, hermanos, ojo con esto, lo que dice San Ignacio de Antioquía en la carta a los Efesios, en el 19:1, quedó oculto al príncipe de este mundo la virginidad de María y su parto, como también la muerte del Señor. No dice la muerte perpetua del Señor, no sea mentiroso, usted queriendo sacar de contexto las cosas, señor Moody. 3 misterios clamorosos que fueron cumplidos en el silencio de Dios. Recuerden que para los judíos Jesús era hijo de José. Esto lo sabemos nosotros ahora por la Sagrada Escritura, por la Sagrada Escritura, no porque fuera quedado oculto la muerte del Señor, porque eso ni aún así algunos lo creyeron. Muchos quedaron ocultos al príncipe de este mundo. ¿Quién es? Satanás, que se encarga. Por eso dice allá el protoevangelio: pondré enemistad entre ti y la mujer. Y es por eso que muchos protestantes están en contra de la mujer y tratan a todas luces de querer meterle hijos a María. Pero eso es algo absurdo, porque para comenzar, cuando Jesús viene, se le entrega a Juan. Los hermanos de Jesús no creían en su madre. ¿En su madre? No, obviamente sí creían en su madre. En quien no creían era en Jesús, según el argumento de los protestantes. Por consecuencia, Jesús sirvió de piedra de tropiezo para que los hermanitos de Jesús pecaran en no cumplir la ley del levirato, donde estipulaba, y Timoteo, en la carta a Timoteo dice que las viudas que tienen hijos, que los hijos aprendan a hacerse cargo de sus madres. Está apelando a la ley del levirato. Un minuto. Por Eddie, un minuto. Sí. Por consecuencia, entonces Jesús sirvió de piedra de tropiezo para sus hermanos, de no honrar a su padre y a su madre y de cuidar a su madre cuando enviudara. Mi estimado Moody, Jesús no es piedra de tropiezo de nadie, mi estimado. Por consecuencia, usted tendría que demostrarme, por favor, por qué los hermanos de Jesús no cuidaron a su madre. Y Jesús, ¿por qué se le entrega a Juan si él conocía la ley y tenía que quedar a cargo del hermano mayor después de Jesucristo? Por eso usted tiene que demostrarme por qué Jesús mejor se la deja a Juan y no se la Tiempo. entrega a su hermano mayor. Tiempo. Bien, muchas gracias, Eddie, por tus 5 minutos de contrarrefutación. ¿Algo que acotar, estimado Miguel, para continuar? No, solamente
pues Joel, respeto. Mientras esté exponiendo Churrumais, yo creo que es lo mejor para todos, ¿no? Y los que están en el chat, solamente hay una persona que de repente dice una que otra palabrita que no debería, con postura para todos, católicos y no católicos, evangélicos y católicos. Por favor, a todos, tratemos de comportarnos bien, somos cristianos y seamos ejemplo, ¿no? Adelante. Sí, así es. Muchas gracias, Miguel, por tus observaciones. Bien, ahora le tocarían los 5 minutos de su contrarrefutación para Joel Moody. Joel Moody, mi pregunta es para ti si es que estás listo para tus 5 minutos para ponerlos ya. Siempre listo, mi estimado, siempre listo. Adelante que te lo pongo. Ok, 3, 2, 1, va. Muy bien, mis estimados amigos, como ustedes han podido ver, señores, amigos del catolicismo romano, por eso siempre lo voy a decir y voy al argumento, la apologética católica romana está completamente muerta. Y ustedes acaban de ver en su exponente, aquí el señor Eddie, pudo presentar alguna evidencia a favor de la virginidad perpetua de María, ni una sola. Todos los argumentos que mencionó, todos sus argumentos se los cité y quedaron completamente refutados. ¿Por qué? Porque no hay base bíblica, ni mucho menos en la iglesia primitiva, para tratar de sostener la virginidad perpetua de María. Así que sus argumentos ya desde entrada quedaron completamente refutados. Él apeló al tema de Juan capítulo 19 cuando dice que Jesucristo, ¿por qué no dejó al cuidado a su madre, a sus hermanos, si supuestamente María habría tenido más hijos? Porque eso era parte de la ley judía. Mi estimado, parece que él no ha leído Primera de Samuel, capítulo 22, versículo 3. ¿Qué te dice Primera de Samuel, capítulo 22, versículo 3? De allí David fue a Mizpah de Moab y le dijo al rey de Moab, te ruego que mi padre y mi madre habiten con vosotros hasta que sepa qué hará conmigo Dios. O sea, David teniendo hermanos, incluso hermanos mayores, encomienda el cuidado de sus padres al rey de Moab. Tremendo pacatazo, señor Eddie. ¿Cómo es posible entonces? ¿Cómo usted me va a argumentar ahora ante Primera de Samuel, capítulo 22, versículo 3? Entonces, cuando David encomienda a sus padres al rey de Moab, la pregunta, señor Eddie, para usted, ¿por qué entonces el rey David no encomienda a sus padres a sus hermanos mayores? Porque de hecho tenía hermanos mayores. ¿Y por qué no le encomienda entonces a ellos, sino que se los encomienda al rey de Moab? O sea que usted está quedando completamente refutado en este en vivo, la verdad. No ha presentado ninguna evidencia contundente a favor de la virginidad perpetua de María. No tocó ninguno de mis argumentos presentados en todos los evangelios donde Jesús claramente indica un cambio de estado. Ya, evidentemente no puede con ninguna evidencia que se le ha presentado. De hecho, usted me quiso distorsionar a Calvino. Calvino, como yo le dije, creía en que tenía un solo hijo María, pero no creía en la virginidad perpetua de María, porque Calvino sí creyó que María y José tuvieron su vida matrimonial como toda pareja matrimonial. Así que ese punto usted también queda completamente refutado, mi estimado señor Eddie Churrumais. Así que usted me citó el Salmo capítulo 22, versículo 9. La pregunta es, ¿en qué parte de Salmo 22, 9 se está hablando de la virginidad perpetua de María? Dice, porque tú eres el que me sacó del vientre, y él pretende dar a entender que este sacar del vientre implica una virginidad perpetua de María. Pero acá hay un problema, señor Churrumais. ¿Por qué? Porque hay que entender que toda referencia es una doble referencia. Hay que entender que estas palabras en primera instancia son palabras de David y en segunda instancia son referencias mesiánicas, o sea que hay una doble referencia. Si usted quiere usar este pasaje bíblico para tratar de dar a entender una virginidad perpetua de María, entonces también usted tendría que aplicar este pasaje a David con su mamá. Y por lo tanto, ahora usted no me tiene solamente la virginidad perpetua de María, sino que ahora también usted me tiene la virginidad perpetua de la mamá de David, porque esto se cumple en primera instancia en David. Se da cuenta, mi estimado Eddie, sus argumentos no se pueden sostener a la luz de las escrituras. Por lo tanto, sus argumentos quedan completamente refutadísimos. Por lo tanto, no hay que hablar cosas sin saber. Ahora, cuando usted me apela al padre de la iglesia, mira qué curioso,
Porque cuando apelamos, por ejemplo, al testimonio de Orígenes de Alejandría, él destacó dos posturas sobre los hermanos de Jesús. Una, que esos eran Un hijos minuto, de matrimonio. Ok, muchas un gracias. minuto. Muchas gracias, que ellos eran hijos de un matrimonio previo de José y otra que eran hermanos biológicos de Jesús. Pero ¿saben qué es lo que dice Orígenes? Orígenes de Alejandría dice que el rechazo a la idea de hermanos biológicos se debía principalmente a la necesidad de preservar la imagen de María como Virgen perpetua en línea con una visión ascética que valoraba la virginidad por encima del matrimonio. El problema, mi estimado señor Churumais, es que el ascetismo, el cual muchos padres de la iglesia adoptaron, viene del gnosticismo y el gnosticismo es una corriente herética. O sea que algunos padres influenciados por el ascetismo y el ascetismo, una vez también influenciado por la corriente filosófica y herética del gnosticismo, se valieron para ver algo como si fuese pecaminoso, cuando en la realidad bíblicamente no lo es, porque bienaventurado es el hecho sin mancilla. Tiempo, Así que usted queda refutado. Gracias. tiempo. Bien, bien, muchas gracias. Esos fueron los 5 minutos de contrarrefutación según vamos con la estructura de este debate. Gracias a todos. Recuerden, en cualquier canal donde lo estén viendo, dejen su botón de me gusta para poder llegar a más personas. Bien, ahora vamos a entrar a unas últimas facetas, ¿sí? Que son 2 preguntas intercaladas, ¿sí? 1 minuto para formular la pregunta, 3 minutos para responder la pregunta y 2 minutos para poder replicar la pregunta de la persona que ha preguntado, obviamente, ¿no? Esto va a ser, obviamente, va a comenzar Churrumais con su pregunta. Son 3 minutos para responder, 2 minutos para replicar de forma intercalada. Estimado Churrumais, ¿estás listo para tu pregunta? Para iniciar con tu pregunta. Sí. Adelante, por favor. Señor Joel, la pregunta es muy fácil y sencilla. Recuerda el argumento que yo le di cuando le dije que José sabía que María era la Teotocos en base a todo lo que estaba escrito sobre ella, que iba a dar a luz a Dios, la Madre de Dios, y por eso no la tocó. Y esto lo dice el Concilio de Éfeso. ¿Está de acuerdo usted con el Concilio de Éfeso donde se proclama la Teotocos? Sí, no, ¿y por qué? ¿Entendiste la pregunta, Joel? Para poder poner tu tiempo de respuesta. Sí, claro, por supuesto. Adelante con tus 3 minutos de respuesta. Muy bien, muy bien. Comenzamos en 3, 2, 1, va. Mi estimado amigo Eddie, yo creo en todo lo que enseña la Escritura y en todo lo que están de acuerdo a la Escritura. Si hay algún punto de los concilios que están de acuerdo a la Escritura, porque esa es la máxima que reza justamente el principio epistémico de la Reforma Cristiana Protestante sobre la Escritura, ¿verdad? Entonces yo estoy de acuerdo todo lo que está de acuerdo con ella. ¿Qué tiene que ver Madre de Dios? ¿Qué tiene que ver Madre de Dios con la virginidad perpetua de María? Si usted quiere ver el tema de Madre de Dios, incluso le informo que antes de Éfeso ya se hablaba de ese tema, incluso con las cartas de Gregorio, en las cartas de Basilio ya se hablaba de ese tema antes del concilio de Éfeso. ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver Teotocos con la virginidad perpetua de María? Porque de ser así, entonces yo lo llevaría también al tercer concilio de Constantinopla para preguntarle si usted está de acuerdo con las decisiones conciliares cuando condenaron como hereje al Papa Honorio, obispo de Roma, el que supuestamente tiene la infalibilidad cuando habla es cátedra, ¿verdad? Cuando lo condenaron como hereje, señor Churrumais, ¿usted también está de acuerdo con las decisiones de ese concilio? Entonces usted mismo con su propio argumento se va a meter un autogolazo. Usted va a decir, no, yo estoy de acuerdo con lo que enseña, ¿verdad? Lo que esté de acuerdo a la regula fide. Y muy bien, exactamente, yo también le respondo lo mismo. No tiene nada que ver el tema de Teotocos con la virginidad perpetua de María. Teotocos, por lo menos, puede estar sustentada en la escritura. La virginidad perpetua de María no está sustentado en la escritura. Por lo tanto, su argumento se cae y se hace pedazos. Gracias. Bien, igualmente le quedaron 1 minuto de tiempo. Supongo que hasta ahí quiere terminar, ¿verdad? Bien, Por entonces supuesto.
Vamos con los 2 minutos de contrarrefutación a la pregunta que le hizo Eddie, ¿sí? Eddie, ¿estás listo con tus 2 minutos de contrarrefutación? Sí. Adelante. Señor Joel, le recuerdo que la Teotocos se habla justamente de María y no dice María la Madre de Dios, dice la Santa Virgen Madre de Dios. Están reafirmando que María era virgen antes, durante y después del parto. Y si están afirmando en el Concilio de Éfeso que la Teotocos es virgen antes, durante y después del parto, significa que aún así, cuando usted está diciendo y afirma que María es Madre de Dios, está afirmando la virginidad de ella. La está afirmando. ¿Por qué? Dessinger 113, que viene del mismo concilio, canon 1. Si alguno no confiesa que Dios es según verdad el Emanuel y que por eso la Santa Virgen es Madre de Dios, pues dio a luz carnalmente al Verbo de Dios hecho carne, sea anatema. Joel, si usted cree que María es Madre de Dios y no es Santa Virgen María, usted es un anatema, según la Santa Madre Iglesia, porque usted acaba de aceptar el Concilio de Éfeso. Por consecuencia, tiene que aceptar que María es Santa Virgen aún después de haber dado a luz, antes, durante y después del parto. ¿Y qué significa? Si le están llamando Santa Virgen, es porque ella no tuvo nada que ver con José. Así que usted es un anatema, mi estimado Joel, porque solo acepta que María, Madre de Dios, no dice Santa Virgen es Madre de Dios. Joel, usted es un anatema porque le está adjudicando hijos que no existen a María. Le quedan 20 segundos. Eddie, te quedan 15 segundos, 10. Bastó con eso. Ya la risa de Listo, Joel dijo todo. listo. Ok, bien, perfecto. Así concluimos con la primera pregunta. Entonces, en este caso le tocaría la pregunta para Joel Moody, dirigida para Eddie, ¿no? Joel Moody, ¿estás listo para tu pregunta? Más que listo, mi estimado. Uy, uy, uy. Adelante. Muy bien, voy a basarme en el argumento del señor Eddie, ya que usted dice que yo tengo que estar de acuerdo con todo lo que dice el Concilio de Éfeso. Entonces, señor Churrumais, usted está de acuerdo con el Sexto Concilio Ecuménico, el Tercer Concilio de Constantinopla, que condena como hereje y anatema al obispo de Roma, Honorio, que se encuenra dentro de su Protesto, cadena la de pregunta no sucesores tiene nada que ver con la apostólicos. virginidad de Así María, que, la mía sí va acorde. no, Moderador, no por me favor, la quiere, pregunta no va acorde, nada que ver con el tema. no. Orden, señores. Quiere evadir la pregunta. Señores, ¿Por qué orden. quiere evadir la pregunta? Que se haga responsable de Cristian, sus afirmaciones. Que Cristian, se haga responsable de sus A ver, afirmaciones. vamos a Así es moderar, sencillo. vamos a moderar. Puede ser una pregunta, estimado Joel, que tenga que ver con el tema del debate. Eso es lo que podría yo considerar, Ya, ¿no? ok. Equitativamente. Pero fíjense bien que Eddie no quiere hacerse cargo de sus afirmaciones porque sabe que se va a meter en problemas. Pero está bien, ya quedó Protesto, refutado. no tiene que replicar a lo que Muy bien, voy a contesto, hacerte porque la la pregunta. pregunta no le, Voy a, ojo, perdón. ya, Si no ya le ves, pareció, ojo, ya ves. hermanos, tanto Eddie, izquierdo, churro, usted como Pero moderador de mi tranquilo, voy a churro, hacerte la pregunta, churro, Eddie. churro. Tranquila. Démosle chance a Joel. Formula tu pregunta. Cristian, yo creo le inicias el tiempo. Trata de mantenerte en Va a tema, ¿no? formular la pregunta de acuerdo al tema del debate, como se están, entre todos estamos aclarando, ¿no? Adelante, Joel, con tu pregunta. Sí. Muy bien, como el señor Churrumais le tuvo miedo a la pregunta, voy a formularle la siguiente pregunta. Señor Churrumais, explíquenos por favor, ¿por qué Lucas, ya, el evangelista Lucas, voy a leerle incluso el texto bíblico y para ayudarle un poco a su respuesta, para tratar de aminorar un poquito, ¿ya? La palabra de Dios nos dice en Lucas capítulo 2, versículo 7, dio a luz a su hijo primogénito, el adjetivo protótocos,
y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había sitio para ellos en la posada. Señor Churrumais, ¿por qué aquí al hijo de María no se le llama el unigénito, sino que se le llama el primogénito? Por favor, respóndame esa pregunta. Es muy fácil, ¿ah? No es muy complicada. Bueno, entiéndase el sarcasmo. Adelante. ¿Me repite, por ¿Entendió favor, la pregunta? La cita bíblica, por favor. Por supuesto, Lucas capítulo 2, versículo 7. Adelante con su respuesta. ¿Entendió la pregunta para poder ponerle sus 3 minutos de respuesta, estimado Claro Eddie? que sí. Adelante, por favor. Lucas capítulo 2. Miren, le voy a dar dos para comenzar. Lucas 2, capítulo 7, ¿verdad? Lucas 2, 7. Le voy a dar primogénito, no significa el primero de varios, ¿sale? No significa el primero de varios. ¿Por qué? Porque si no, Isaac, Abraham cuando tuvo Isaac tuvo a uno, e Ismael con la mujer que tuvo egipcia, con Ismael, tuvo solo uno y fue el primogénito. Y por eso le dieron parte de herencia. Entonces, primogénito no significa que es primero de varios. Puede ser el primero, pero no puede tener hermanos muchas veces. Así que en toda la Sagrada Escritura podemos ver que son hijos primogénitos porque son los consagrados al Señor, ¿sale? Pero, pero absolutamente no quiere decir que sea el primero de varios. Por eso Ismael, hijo único y siendo primogénito, ¿sale? Primogénito. Por esa razón, Joel, usted está totalmente equivocado creyendo que primogénito significa primero de varios, porque hay muchas mujeres que han tenido hijos en la Biblia y han sido únicamente solo uno, ¿sale? Por eso allá con Ismael, le doy el ejemplo de Ismael, Ismael solo fue él. Cuando Abraham se metió con Agar, si más recuerdo el nombre de la mujer, solo fue uno. Usted tendría que demostrarme que primogénito Ismael tuvo hermanos de la misma madre y padre, pero no, solo tuvo uno. Ahora, vamos a ver quién es el que vende la primogenitura, si eso es posible, porque si primogénito significa el primero de varios, ¿por qué Esaú aceptó bajo juramento la venta de la primogenitura? O sea, Jacob le solicitó a cambio renuncia a los derechos aparejados a la primogenitura, Génesis 25, 29. Entonces, ¿qué quiere decir? Se hizo más grande él, el otro se volvió a meter al vientre de la madre para nacer primero, para salir primero, vendió su primogenitura. Primogenitura no quiere decir que sean hijos primeros de varios. También esto viene conforme a la herencia, mi estimado Joel. Yo sé que te da risa porque estás nervioso. Tienes que demostrarme que la primogenitura es de varios hermanos. Y te lo pongo, muéstrame los hermanos de Ismael, por favor, que sean de la misma madre. Ok, justo ahí culminan los 3 minutos. Voy a pararlo. Joel Moody, ¿estás listo para tus 2 minutos de refutación? Más que listo para traer el formol. Adelante. Muy bien, mírense bien nuestros estimados amigos y hermanos. El señor Eddie, si ya en las exposiciones quedó completamente refutado y prácticamente hasta sus hermanos ya ni comentan en el chat porque saben bien lo refutado que quedó su hermano, con esto se acaba de sepultar él solo. Porque él me acaba de citar el ejemplo de Saúl y el primogénito, pero la pregunta, señor Churrumais, es, ¿acaso Esaú era el único hijo? Justamente él vende la primogenitura porque no es el único hijo, tenía otro hijo, otro hermano, el cual era Jacob. Por lo tanto, usted se acaba de refutar solito, señor Churrumay. Gracias. Entregó
el debate al poner el ejemplo de Esaú. Usted se acaba de sepultar solo, porque Esaú no era el hijo único. Esaú era el primogénito y por eso él vende la primogenitura. ¿A quién? A su otro hermano que era hijo de su misma madre. Por lo tanto, ¿quién era? Jacob. Por lo tanto, su argumento queda completamente refutadísimo, mi estimado señor Churrumais. Entonces ya creo que con eso está más que evidenciado. Aparte, que Lucas claramente sabía muy bien identificar cuando una persona era un hijo único. Por ejemplo, en Lucas capítulo 7, versículo 12, cuando habla el hijo único de la viuda de Naín, ahí usa el adjetivo monógenes, hijo único. Cuando se habla en Lucas capítulo 8, versículo 42, la hija única de Jairo, ahí también se usa el adjetivo monógenes, hija única. En Lucas capítulo 9, versículo 38, también cuando se habla de un hijo que de un padre y este hijo estaba siendo endemoniado, ahí también se usa monógenes, unigénito, o sea, el único hijo. Lucas 7:12, Lucas 8:42 y Lucas 9:38. Lucas sabía identificar cuando una persona tenía un único hijo. Si eso es así, ¿por qué no lo hace con Lucas 2:7? Usted queda completamente refutado. Refutado. Gracias. Listo, ahí quedó. Listo. Entonces, vamos con una siguiente ronda de preguntas, que sería la segunda pregunta, ¿sí? Y con esta segunda pregunta, 2 preguntas, creo que terminamos con el debate, ¿verdad? Esta es la última pregunta del debate que va a ser Eddie para Joel Moody y luego Joel Moody para Eddie. Así que preparen lo mejor que tienen, alisten las palomitas, los que están mirando, y por favor en el chat, siempre guardando el respeto que se merece, ¿sí? Para poner el ejemplo, ante todo siempre el ejemplo, respeto, guardan respeto. Bien, estimado Eddie, ¿estás listo para tu pregunta para Joel Moody? Sí, pon el tiempo. Vamos ya. Adelante, por favor. Joel Moody, ¿me podrías, por favor, sin Biblia, te vas a la historia? Tenemos la historia en acontecimientos de María, tenemos los acontecimientos de José, tenemos acontecimientos de personas que no han sido tan protagonistas, pero sí forman parte de la historia y la tradición, que hay datos históricos sobre ellos. Y si están los hijos de María, los hermanos de Jesús, ¿me podrías decir qué autor, qué erudito menciona sobre la vida de ellos, qué fue de ellos después de que Cristo resucita, por favor? ¿Es en serio? ¿Entendiste la pregunta, Joel? Por supuesto, claro que sí. Ok, tienes 3 minutos para responder la pregunta. Adelante. Muy bien. Comienza la masacre en 3, 2, 1, va. Me pidió fuentes. Vamos a las fuentes. Vámonos a citar a Flavio Josefo. Flavio Josefo en su obra Antigüedades Judías, en la parte 1, libro 20, capítulo 8, dice lo siguiente: entonces reunió un consejo de jueces para la oreja, ante los cuales llevó a Santiago, ahí, el hermano de Jesús, llamado el Cristo. ¿Cómo le llama Flavio Josefo a Santiago? Le llama el hermano de Jesucristo. Así que ahí tienes tu tremendo pacatazo. Estás refutado. Ahora, seguramente mi estimado Eddie va a apelar al argumento a que no, es que el hermano también se le llamaba un primo. Pero vamos a refutarlo bien bonito, porque el mismo Flavio Josefo en su obra Antigüedades Judías, libro 1, capítulo 3, dice lo siguiente: lo amo no solo como a mi primo, sino como si fuera mi propio hermano. ¡Upa! O sea que el Flavio Josefo sabía muy bien usar el término adelfos, que habla de un hermano, el término anepsios, que habla de un primo, y el término súgenes, que habla de un pariente. O sea que si Flavio Josefo hubiese pensado que Santiago era el primo de Jesús, entonces lo hubiese llamado el primo, pero no, le llama el hermano. Y para ser mucho más catastrófico todavía, señor Churrumais, el mismo Flavio Josefo en su obra Antigüedades Judías, capítulo 4, ¿sabes qué dice? Él dice, pero realmente me gustaría saber de quién podría haber aprendido lo que dice.
fui instruido desde la cuna por mi padre, mis hermanos, mis primos, mis abuelos, mis bisabuelos y muchos otros grandes príncipes. O sea que Flavio Josefo sabía distinguir a un padre, a los hermanos, a los primos, a los abuelos, a los bisabuelos y muchos otros. O sea que Flavio Josefo sabía distinguir muy bien a los miembros de cada familia. Por lo tanto, si Josefo llama a Santiago como el hermano de Jesús en Antigüedades Judías, parte 1, libro 20, capítulo 8, es porque es hijo de María. Lo siento mucho, señor Churrumais. Gracias por esa pregunta. Usted queda completamente refutadísimo y por la evidencia histórica del primer siglo. Gracias. Eso es todo. ¿Tu micrófono, Cristian? Sí, muchas gracias. Comprendo que ahí dejas tu pregunta. Ahora, Churrumais, tienes 2 minutos para poder replicar la pregunta que hiciste. Parece ¿Estás que listo? se cayó, ¿no? Se cayó Churrumais. No. Hay que esperar que venga, ¿no? Se cayó. Hay que esperar que venga. Bueno, mientras viene Eddie, quien de cariño pues le decimos Churrumais, por ahí estaban diciendo que no le faltan el respeto con Churrumais, pero así pues yo por lo menos también lo conozco como Churrumais. Mientras él viene, vamos a pedir a toda la gente que le dé me gusta, ¿sí? Para que este contenido y lo que está sucediendo en este momento pueda llegar a más personas. Y le mandamos un fuerte saludo a todos los que nos están mirando, ya sea en un canal evangélico, ya sea en este mismo canal pues de Católico Cefas. Les mandamos un fuerte abrazo en el nombre de Jesucristo, ¿sí? Y pues bueno, vamos a esperar que se reincorpore nuestro querido amigo Eddie para poder continuar con este debate que está muy bueno de parte de los dos. Querido Miguelito, levántese, por favor, y díganos unas palabras. Ya llegó Churrumais, está abajo, dice. Sí, ok. Ay. Bueno. No se vaya a dormir nomás, querido Miguelito. Lo mismo a todos, respeto, aprendamos, hay que ser respetuosos unos con los otros. Adelante, Churrumais, dale. Perfecto, decía si Churrumais, ¿estás listo con tus 2 minutos de refutación? No, espérame. Solo quiero aclarar algo, se me fue el Inter, por eso me conecté rápido desde el teléfono. Ahorita está bien. Acá nosotros detuvimos todo hasta que te reincorpores, no te preocupes. ¿Estás listo? Con tus 2 minutos tú me avisas para ponerte el tiempo, por favor. Sí, claro. Mira, es bien, dale desde ya. Si se dieron cuenta, solo mencionó Flavio Josefo a Santiago, a Jacobo, pero yo le pregunté sobre los hermanos, no solo de Santiago. Y si recordamos, los hermanos de Jesús no creían en Jesús y no dice que después creyeron en Jesús. Así que Santiago, el hermano del Señor, es hijo de Alfeo, como lo podemos ver en la Biblia. Es hijo de Alfeo, no es hijo de lo que es María ni de José. Por eso le pregunté sobre los hermanos. La pregunta no fue sobre Santiago, fue sobre los hermanos. Pero voy a leer, aquí tengo el PDF bien hermoso, que habla del Talmud. Y el Talmud tampoco habla, y eso que son los judíos para ese tiempo, tampoco habla de los hermanos. De hecho, creen algo tan aberrante de María. Dice, libro de la genealogía de Jesús de Nazaret, hijo de Pángira, hijo de la impureza sexual. ¿Por qué? Porque para ellos creían que María se había metido con otro hombre y por eso José nunca la tocó. Así que ni los judíos creen que tengan hermanos Jesús. Así que, mi estimado Moody, yo tengo más pruebas todavía que tú de que no existen los supuestos hermanos, porque mencionaste solo a Santiago, y Santiago es hijo de Alfeo, por eso tú quedas totalmente refutado, mi estimado. Qué pena, porque te pregunté por los hermanos, no por los parientes. La palabra adelfo significa también para parientes, primer grado. De hecho, para vivir en la misma región le llamaba adelfos. Y luego se convierte a adelfos para los cristianos, que somos hermanos en Cristo y no somos de la misma sangre. Adelfos no solo se refiere únicamente a hermanos consanguíneos. Mi estimado Joel, quedas refutado porque Santiago es hijo de Alfeo, por eso no mostraste a José, no mostraste a Judas, no mostraste a Simón, porque ninguna parte de la Biblia tampoco dice que los hermanos creyeron después en Jesús.
refutadísimo, Joel. Listo, justo ahí se cumplen los 2 minutos de réplica a la pregunta. Ahora sí, Joel, ¿estás preparado para tu pregunta para Eddie? Tú me avisas para ponerte un minuto para formular tu pregunta. Avísame, por favor. Sí, perfecto, claro que sí. Comienzo. Adelante con tu pregunta, por favor. Muy bien, vamos a hacerle la pregunta al señor Churrumay porque él se acaba de poner la soga al cuello él solo. Señor Churrumay, le voy a hacer la siguiente pregunta. Señor Churrumay, usted nos acaba de decir que los hermanos de Jesús no creían en él y usted lo acaba de decir. Y no se va a retractar porque está grabado. Por lo tanto, señor Churrumais, explíquenos si los hermanos de Jesús no creían en él como usted lo acaba de decir. Entonces, explíquenos cómo es posible que los hermanos de Jesús sean de los apóstoles de Jesús si ellos no creían en él como usted lo acaba de admitir en este live. Explíquelo, esa contradicción, señor Churrumais. Prepárese para lo que viene. Ok, Eddie, ¿entendiste la pregunta? Para poder responderla tienes 3 minutos. La pregunta fue ambigua, pero sí. Adelante, por favor. Salmo 69:8. Me he convertido en extraño para mis hermanos y extranjero para los hijos de mi madre. Sencillo. Los hermanos de Jesús que no creían en él fueron sus mismos parientes de su misma región. Por eso cuando Jesucristo, creo que es Natanael el que se le presenta, le dice, ¿sale algo bueno de Nazaret? ¿Sale? Porque en Nazaret había de lo peor, nadie creía en él. De hecho, cuando lo iban a apedrear a Jesús, que lo sacaron de la sinagoga, cuando él dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha enviado para anunciar la salvación, y dice, hoy se ha cumplido esta palabra, y lo empezaron a querer justiciar. Entonces, la misma parentela, y me refiero a parentela a los hermanos, entre comillas, que Joel Moody justifica que son hermanos del Señor, lo sacaron, ¿sale? Por eso, esos eran los hermanos que no creían en él, mi estimado Moody. Por eso, cuando usted mencionó el hermano Santiago, te recuerdo que no era hermano, porque si tú dices el argumento protestante que los hermanos de él no creían en él, ¿cómo es que Santiago era hermano de Jesús? Y lo aprendió justamente cuando mencionaste a Flavio Josefo, está mencionando a Santiago, el hermano de Jesús, que lo menciona en las cartas de Pablo. Estás hablando del hijo de Alfeo, no estás hablando de un hermano de sangre de Jesús. Por ejemplo, en la pregunta anterior, tú no diste ningún argumento de ningún hermano de sangre de Jesús, mi estimado Joel, porque Jesús no tiene hermanos hijos de su madre. Por eso, cuando menciona que es hermano de Jesús, no creían en él, son de la misma región y hasta de donde vivía él, que no creyeron en él, tal cual como lo muestra la Sagrada Escritura. Le queda 1 minuto con 10 segundos. Con eso basta. Ok, bien, paro el cronómetro. Joel Moody, ¿estás listo para tus 2 minutos de contrarrefutación? Pobre Eddie. Claro que estoy más que listo. Adelante. Muy bien, viene la masacre en 3, 2, 1, va, señores. El señor Churrumais no supo cómo salir de su contradicción. Él se refutó solito porque cuando le hablamos de Flavio Josefo y le hablamos de Santiago, él quiso desvariar ese argumento apelando a que los hermanos de Jesús no creían en él. Él fue él mismo quien apeló a ese argumento. Por lo tanto, señor Churrumais, usted no pudo sostener su argumento con esta pregunta. Por lo tanto, su argumento queda completamente refutado. ¿Por qué? Porque cuando se habla de los hermanos de Jesús y cuando se habla en Juan capítulo 7, versículo 5, porque ni aun sus hermanos creían en él, fíjate bien, estos hermanos eran los de su propia casa. Por eso es que cuando vamos a Marcos capítulo 6, versículo
versículo 13 en adelante, cuando le dicen a Jesucristo, ¿no es este el constructor, el hijo de María y el hermano de Jacobo y de José y de Judas y de Simón? ¿No están también aquí todas sus hermanas ante nosotros? Y se escandalizaban por causa de él. ¿Y qué dice Jesucristo en el verso 4? Y Jesús les decía, no hay profeta sin honra, sino en su tierra. Tú estás apelando a los hermanos de su tierra. Aquí menciona primero de su tierra. Y luego dice, y entre sus parientes. Uy, está hablando de sus parientes. Pero luego dice, ni en su casa. Por lo tanto, si María y José creían en él, entonces Jesús, cuando dice no hay profeta sin honra, sino en su tierra, entre sus parientes y en su casa, necesariamente en esa casa tenían que haber más personas, más que María y más que José. ¿Y cuáles serían esas personas? Tendrían que ser los hermanos de Jesús que vivían en su propia casa. Usted está quedando completamente refutado, señor Churrumais. Y el mismo contexto en Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 14 y 13. En el verso 13 se menciona a todos los hermanos, a todos los apóstoles, perdón, de Jesús, a quien usted dice que fueron de los hermanos de Jesús, pero en el verso 14 se los distingue de los apóstoles. Por lo tanto, usted queda completamente refutado. Gracias. Con esto nosotros concluimos oficialmente este debate como así fue estructurado. Sí, 20 minutos de argumentación, 10 minutos de refutación, 5 minutos de contrarrefutación, y fueron establecidas las dos preguntas intercaladas por parte de Joel Moody y por parte de Eddie. Estimado Miguel, para que no se duerma, por favor, algunas palabras sabias para todos nosotros, para así terminar este excelente debate. No, nada, solamente gracias a los dos participantes, del lado católico y del lado evangélico. Gracias por su aporte. Esperamos que las personas que estuvieron atentos a esta transmisión hayan aprendido de ambos lados y puedan pues enriquecerse, ¿no? Ese es el motivo de hacer estas transmisiones, estos en vivos. Gracias de verdad a todos por su atención, a todos los que nos están mirando en este momento. Gracias a Cristian por mantenerse imparcial. Joel, aunque te reía un par de veces cuando le tocaba a Churrumais, pero todo bien. Churru, gracias por pararte y estar ahí del lado católico. Y todos los demás, muchas gracias a todos, a Cefas, mi amigo, mi hermano, gracias por estar aquí, darnos la oportunidad de estar en su canal. Cuídense mucho todos, Dios me los bendiga. Una consulta, ahí pusieron abajo conclusión. ¿Va a haber un tiempo de conclusión o aquí ya terminó el debate? Pregunto. No, ahí termina. Ok, entonces terminamos con el debate. Gracias, Eddie, más conocido como Churrumais por las redes sociales. Gracias, Miguelito Guzmán. Una cosa sí. Izquierdo. Joel, estos dos debates tú los propusiste. Así que creo que sería sensato decirte que te invito a un debate siempre en este mismo canal. Pero espero lo aceptes, ¿no? El tema va a ser la verdadera iglesia. Así que espero, ojo con esto. Yo voy a dar mi tesis del por qué la iglesia católica y tú tienes que dar tu tesis de por qué tu iglesia es la verdadera. Tu denominación. Listo. ¿Aceptas? Excelente. Muy bien, excelente. Ok. Gracias, Eddie, por tu ponencia en este debate. Gracias, Joel, por tu ponencia en este debate. Yo no tengo que decir nada sobre este debate, solo fungí el papel de moderador. La gente va a sacar sus propias conclusiones y gracias por el tiempo de todos. Yo quería decir algo ya personal para Churrumais. Churrumais, te extiendo un debate en mi canal sobre el tema de la Inmaculada Concepción de María, así como le estás invitando a Joel Moody a que debata contigo, yo me hago del derecho para invitarte a ti. ¿Lo aceptas o te sales corriendo?
No lo acepto, primeramente. Ya, listo. primeramente Gracias. Se acabó el debate. Nos vemos todos. Muchas gracias. Ahí Dios ya los está bendiga. siendo imparcial, porque para que tú me invites a un debate tendrías que terminar tu función de moderador, y te acabas de ver deshonesto en lo que acabas de hacer. No, si no quieres debatir, Claro no hay que ningún sí, te problema. acabas de ver Gracias. deshonesto, espérame, te acabas de ver deshonesto porque acabas de Gracias. No romper tu función de moderador. no insultes. No, yo como moderador todavía tengo el A ver, a ver, control. a ver. No hace falta A que ver, a ver, a ver, a insultes. ver, a ver. No hace falta que Hermano, insultes. a ver. Estamos Amados, haciendo un debate, no insultes, es todo. amados, Listo. tranquilos, Listo. tranquilos. Si hay una invitación, ya conversen en privado. Yo creo que hay que cerrar ya con el live. Sí, cerramos ahí. Exacto. Sí, mantengamos la calma, ¿ok? Mantengamos la calma, demostremos que somos adultos y que tenemos control de nuestras decisiones. Dale, cuídense mucho, nos vamos despidiendo. Si gustan, caballeros, gracias de verdad por estar aquí. Gracias, Cefas. Manifiéstate, no te escucho, has de traer tenis. Bueno, para que nos dé la despedida, Cefas. Cefas. Ya. Saludos, hermanos, ¿me escuchan ahí? Sí. No, pues nada, le quiero dar gracias a Churro, a Miguelito, a Joel Moody, a Cristian Izquierdo que nos acompañaron. Y no, pues nada, muchas gracias que ahí igual en el chat se mantuvieron con respeto, ¿no? Gracias a todos, hermanos, denle like y compartan. Y si están listos, pues nos vamos. Muchas gracias, hermanos. Bendiciones. Thank you.